Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Tenemos una nueva lección, ¿ya? Y esta lección se llama Una viuda comparte. Ya, antes de comenzar esta lección vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que Él nos ayude a comprender de esta nueva lección que veremos el día de hoy. ¿Ya? Vamos a cerrar nuestro ojito y vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Mi Dios, en este día, Señor, le queremos agradecer por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, Señor. Señor, en este día, mi Dios, le queremos pedir que usted nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para aprender de esta nueva lección, Señor. Señor, usted bendiga y guarde a cada niño que se encuentra en su hogar, Señor. Señor, usted denos la capacidad para poder aprender de todo lo que usted nos quiere enseñar, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya. Entonces, comenzaremos esta lección que, como les decía, se llama Una viuda comparte, ¿ya? Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 24, ¿ya? Esta lección comienza con un hombre llamado Elías, ¿ya? Elías estaba en un arroyo, ¿ya? Que se llamaba Kerit, ¿ya? Él estuvo allí porque donde él vivía antes ya no había que comer, ¿ya? Dios había dicho de que no iba a llover más porque había un rey eh, que creía en un Dios falso, ¿ya? Entonces él le dijo a Elías que se fuera a ese arroyo y que ahí en ese arroyo él se iba a poder alimentar, ¿ya? Dios mandaba unos cuervos con alimento para Elías. ¿Se imaginan ustedes unos cuervos llevándole alimento? Uno no se imagina eso, ¿cierto? Pero Dios lo podía hacer. Dios mandaba, a través de estos cuervos, le mandaba alimento a Elías, ¿ya? Entonces, en este arroyo Elías podía tomar agua, ¿cierto? Pero esta agua se iba a acabar. Ese arroyo se iba a secar y ya no iba a haber agua para que Elías pudiera beber, ¿cierto? Y él ya no se iba a poder alimentar en ese arroyo. Pero Dios tenía un plan. Dios le dijo a Elías que fuera a un lugar llamado Sarepta, ¿ya? Y que ahí se iba a encontrar con una viuda, ¿ya? Y esa viuda lo iba a ayudar, esa viuda le iba a dar alimento, ¿ya? Entonces, Elías se fue rápidamente a ese lugar llamado Sarepta, ¿ya? Y porque Elías era obediente y obedeció a Dios. Entonces, cuando llegó a Sarepta, se encontró con la viuda, ¿ya? Ella estaba ahí a las puertas de esta aldea juntando un poco de leña. Ella estaba juntando un poquito de leña porque iba a ser eh, su último poco de harina y un poco de aceite que le quedaba. Entonces Elías le pidió dos cosas. Le pidió dos cosas a esta viuda. Elías le dice, lo primero que le pidió fue agua, que le diera agua para poder él beber. Entonces ella fue, le hizo caso, fue a su casa y le dio agua, ¿ya? Después Elías le dijo, dame pan. Entonces ella le dice que no tenía pan. Él dice, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Ya no tengo nada más. Dijo, pensaba hacer este último poco de harina con aceite, iba a hacer un pancito ella para comer ella y su hijo. Él era el hijo de la viuda. Ella le dijo que iba a hacer ese último poquito de harina porque ya no le quedaba más. Entonces ella ya se iba a dejar morir.
ya, porque no había más alimento. Entonces Elías le dice que hiciera ese poquito de harina que le quedaba y que preparara un pan para él, que primero comería él y después comiera ella y su hijo. ¿Se imaginan cuando Elías le dice eso a la viuda? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué sentirían ustedes si una persona les dice, dame ese último pan que tiene y voy a comer yo y después coman ustedes? Uno a lo mejor pensaría en no compartirlo, ¿cierto? Porque era el último pan que uno puede tener, ¿cierto? Para poder alimentarse. Pero Elías le dice a la viuda, le dice, Dios no terminará la harina. Dios te dará más harina, te dará más aceite para que tú puedas alimentarte. ¿Se imaginan que le digan eso? Qué lindo, ¿cierto? Entonces, la viuda le hizo caso, ella decidió creer en esa promesa de Dios. Entonces ella se fue rápidamente a la casa y preparó pan con la última, con la última harina que tenía en su vasija, o sea, disculpen, en su tinaja, y el último aceite que tenía en su vasija, ¿ya? Ella ahí tenía el único alimento que les quedaba, ¿ya? Pero ella decidió creer en esa promesa de Dios, porque Dios le había dicho que iba a multiplicarse su harina, se iba a multiplicar su aceite, que no se acabaría, ¿cierto? Que ella iba a tener suficiente para comer durante esa hambruna. Entonces ella hizo el pancito, se lo entregó a Elías, entonces Elías comió y después comió la viuda y comió su hijo, ¿ya? Ellos tendrían suficiente para comer ahora. Al día siguiente, la viuda fue, vio su tinaja, vio su vasija, ¿cierto? Y tenían harina, y cada día había harina y cada día había aceite. ¿Se imaginan ustedes? Si quedaba tan poquito y después seguía quedando todos los días, ella iba a ver y tenía harina y aceite. Esto había sido un milagro de Dios, ¿cierto? Ya. Entonces, ella estaba muy contenta porque tenía para comer durante esta hambruna, ella y su hijo. Ya. Pero eso no fue el único milagro que Dios hizo con esta viuda. Ella hizo algo más emocionante. O sea, disculpen, él hizo algo más emocionante con la viuda. Un día, el hijo de la viuda se enfermó. Se enfermó tan gravemente que él murió. Este hijo murió. Entonces la viuda se puso muy triste porque había muerto su hijo, ¿cierto? Y fue rápidamente a contarle a Elías lo que había pasado. Ella estaba tan triste. Entonces Elías fue donde estaba el niño muerto y lo fue a ver. Entonces él le decía a Dios que por qué había hecho eso, si estas personas se habían portado tan bien con él. Pero Elías estaba convencido de que Dios lo iba a ayudar, ¿ya? Entonces él comenzó a orar. Él oró por este niño, él le pidió a Dios que le devolviera la vida. ¿Y qué creen ustedes que Dios hizo? Dios escuchó la oración de Elías y le devolvió la vida al niño, ¿ya? Dios había resucitado al niño. Imagínense, él había muerto y a través de esa oración que Elías le pedía a Dios, él pudo, él de nuevo volvió a la vida, ¿ya? Entonces la viuda estaba muy contenta porque Dios había resucitado a su hijo. Dios entonces hizo dos milagros con la viuda. Le dio alimento, ¿cierto?
y también le resucitó a su hijo, ¿ya? Nosotros también podemos ser como esa viuda, ¿cierto? También nosotros podemos ser generosos, también podemos compartir nuestro alimento, ¿cierto? Si nosotros vemos que alguien necesita alimento que no tiene, nosotros podemos compartir nuestro alimento. A lo mejor nosotros igual podemos tener poco como tenía esa viuda, ¿cierto? Pero si nosotros compartimos nuestras cosas, nuestro alimento, Dios nos bendice a nosotros también, ¿cierto? Porque a Dios le agrada, Él se alegra, ¿cierto? Porque nosotros somos generosos, ¿ya? Así que nosotros tenemos que ser como esa viuda, nosotros compartir nuestro alimento con las personas que necesitan, ¿cierto? Nuestro versículo de esta lección dice, dad y se os dará. Lucas capítulo 6, versículo 38, ¿ya? Dad y se os dará. Lucas capítulo 6, versículo 38, ¿ya? Este es nuestro versículo. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza de que Dios nos sigue ayudando, ¿cierto? Igual como ayudó a la viuda, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña oración en agradecimiento por esta hermosa lección que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Vamos a agradecerle a Dios, ¿ya? Vamos a cerrar nuestro ojito y vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Mi Dios, le queremos agradecer, Señor, por esta nueva lección que hemos visto el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta lección nosotros podemos comprender que nosotros tenemos que compartir también nuestro alimento, mi Señor. Que usted se agrada de esto, mi Señor, cuando nosotros compartimos nuestras cosas, Señor, al que necesita, mi Dios. Señor, usted bendiga, guarda a cada niño que se encuentra en su hogar, mi Señor, a cada familia que se encuentra en su hogar, mi Señor. Señor, usted cuide y guarde a mis pastores, mi Señor, a mis hermanos de la iglesia, Señor, cuídelos, guárdelos, mi Señor. Señor, gracias por esta lección que hemos visto el día de hoy. Gracias, Señor. Usted, mi Señor, denos sabiduría, denos la capacidad, mi Señor, para ser cada vez mejores personas, mi Señor. Que usted ponga en nuestros corazones poder ayudar al que necesita, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya. Hemos terminado esta lección. Espero que les haya gustado, ¿ya? Que puedan aprender de lo importante que es compartir, ¿cierto? Como lo hizo esta viuda, ¿ya? Nosotros tenemos que ir aprendiendo de todas las lecciones que vamos viendo porque eso es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿cierto? Que nosotros aprendamos de la palabra del Señor, ¿ya? Así que nos volveremos a encontrar en una siguiente lección, si así Dios lo quiere, ¿ya? Y bueno, yo le doy las gracias, le doy gracias al Señor porque Él me permite tener estos medios para poder yo enseñarles a ustedes, ¿ya? Enseñarles, explicarles las lecciones que nosotros tenemos que ver en la escuela dominical, ¿cierto? Que a través porque no podemos ir a la iglesia, ¿cierto? Pero a través de las redes sociales, nosotros podemos seguir aprendiendo, ¿cierto? ¿Ya? Así que por eso le doy gracias al Señor, porque Él me da los medios para poder enseñarle y yo también puedo aprender de la palabra de Dios, ¿cierto? Así que, como les decía, si Dios lo quiere, nos volveremos a encontrar en una nueva clase, ¿ya? Y que Dios los cuide, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.